Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Isaías capítulo 29. El amor a Dios, el temor a Dios. Vamos a hablar de este tema, hermanos. Isaías 29, 13. Ahora sí, ¿estamos todos, hermanos? Ok, dice este pasaje así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y hasta ahí vamos a leer hoy, hermanos. Entonces, hoy, hermanos, yo quiero hablar sobre el amor a Dios y el temor a Dios. Porque yo creo que uno tiene que temer a Dios, hermano. Todos nosotros tenemos que temer a Dios. Esa palabra temer, hermano, la misma palabra que está en este versículo, le voy a decir qué significa. Es una palabra hebrea, que esa palabra es yaré. Y quiere decir reverenciar. Se sabe, por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Están los hermanos de una familia, ¿verdad? Y todos están discutiendo y de pronto uno de los hermanos dice, ya cállense, pero lo ignoran. Pero de pronto el padre de familia dice, cállense, y todos le hacen caso. Bueno, ese es un aspecto del temor a Dios, es una reverencia, pero también quiere decir tener espanto, tener miedo. Esto que yo le estoy diciendo, hermano, choca con algunos. Incluso pastores, hermano. Una vez estábamos en una reunión de pastores y me dice, dice, ¿cómo van a pensar que uno le va a tener miedo al Padre Celestial? Bueno, yo te estoy diciendo lo que significa la palabra. La palabra significa que hay que tener espanto, que hay que tener miedo, que hay que tener terror de Dios también. Si nosotros nos damos cuenta, hermano, el Señor tiene poder para darnos vida o para hacernos morir así. El Señor nos puede juzgar a nosotros, hermano, y hay juicios que se oyen, hermanos. Por ejemplo, en Brasil hubo un hombre, hermano, Tancredo Narváez se llamaba él. Él se burló de Dios, hermano. Él blasfemó de Dios. Él dijo, si yo consigo el 50%, el 40%, no sé cuánto por ciento de los votos, ni Dios puede impedir que yo sea presidente. Bueno, ganó, hermanos, ganó las elecciones. Y iba camino, hermano, a que a él lo instalaran como presidente. Y en el camino, hermano, murió el hombre. Los intestinos, hermano, destallaron y murió comido de gusanos. Hay un caso en la Biblia que habla, que dice que no le dio gloria a Dios y murió comido de gusanos. Este hombre murió comido de gusanos. El hermano, uno de los que hizo el Titanic, él dijo, le preguntaron, ¿y por qué el Titanic no tiene tantos botes salvavidas? No lo necesitamos, dice. Porque este bote ni Dios lo puede hundir. Y en el primer viaje que hizo murieron más de 1,000 personas, hermano. Entonces, Dios tiene poder para sanarnos, tiene poder para matarnos, tiene poder para hacer cualquier cosa, hermano. Usted se dio cuenta, cuando uno lee, hermano, la historia de Moisés, se dio cuenta que el hermano y la hermana de Moisés están hablando de su hermano. Y entonces dice que le cae lepra a Miriam. Y entonces Moisés tiene miedo y empieza a interceder por ella. Y le dice, Señor, ten misericordia. Y le dice, bueno, y si alguien escupe para arriba, ¿no le cae en la cara? Entonces la van a sacar por 7 días y después de 7 días va a regresar. Y regresó sana. Y el Señor puede hacer todas las cosas, hermano, pero no solamente eso, sino que hay muchos aspectos de Dios, hermano, que a veces nosotros no entendemos, como la cena del Señor. Porque la Biblia dice, por eso están muchos enfermos y debilitados y muchos duermen, muchos ya se murieron. ¿Por qué? Porque Dios los juzgó. Y aunque algunos dicen, todas las enfermedades son del diablo, no es verdad. Dios también puede poner enfermedades. Y quiero decirte esto, hermano, cuando yo vine aquí a Banning, yo estuve enfermo como 6 meses. Tomé de todo lo tomable, me inyecté de todo lo inyectable, hermano. Y nunca me curé. Yo estaba pasando una prueba, orando, buscando al Señor. El Señor me dijo, es una prueba. Nadie te va a poder sanar hasta que yo te sane. Y fui al doctor. Una vez tuve hipo como por una semana, por unas pastillas que me tomé. Me pusieron una vez, hermanos, una inyección de eucalipto. La cosa más dolorosa que hay, hermano. Es un líquido espeso, espantoso, hermano. Sentía que lava me estaba entrando en el cuerpo. Andaba sudando yo eucalipto y enfermo. Y adolorido.
Varios años me duró el dolor de esa inyección y nada me sanó. Y Dios me sanó en un momento. Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Va Pablo predicando, le está predicando un hombre que se llama Félix. Y va otro hermano interponiéndose para que Félix no oiga la palabra de Dios. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, se voltea y dice: tú hijo del diablo, le dice, siempre oponiéndote a la palabra de Dios, te vas a quedar ciego por un tiempo, le dice. Inmediatamente vinieron tinieblas a sus ojos. Lo que yo le quiero decir es que Dios tiene poder para hacer todas las cosas y nosotros tenemos que tener temor de Dios. Pero solamente el amor a Dios nos da una medida correcta, hermano. Porque, por ejemplo, hace un momento se recibieron las ofrendas. Si usted dice: yo voy a dar porque si no me va a ir mal, no estás bien. Uno no da porque tiene miedo. Hay muchos predicadores que le meten miedo a la gente y dicen: si tú no das, tus finanzas se van a maldecir todas. Bueno, la realidad es que cuando uno da, Dios lo bendice a uno. Pero uno debe de dar no con tristeza, no por necesidad, no porque te da miedo. Uno tiene que dar con amor. Dios ama al que da con alegría, al que da alegremente. Dios ama al dador alegre. Todas esas son cosas, hermano. Yo creo que tenemos que temer a Dios, pero antes del temor viene el amor. Uno tiene que amar a Dios. La semana pasada hablábamos del trato con los hermanos. Yo creo que nosotros podemos amar correctamente a los hermanos si amamos a Dios. Lo que nos enseña la palabra. Y yo creo que nosotros podemos tener temor correctamente de Dios si amamos a Dios. Entonces, fíjese, hermano. Yo le conté esto a algunos de ustedes, no a todos, ¿verdad? Algunos ya oyeron esta historia, pero hace años, hermano, hacíamos el culto primero el miércoles. El miércoles en la noche hacíamos culto y casi no venía nadie al culto. El miércoles había Swamit en ese tiempo. Abrían el Swamit y las películas eran $1. Yo creo que todavía son $1 el miércoles, ¿verdad? Entonces no llegaba casi nadie. Pasamos el culto al jueves. Y me acuerdo que ya vino más gente. Pasamos el culto a viernes y venía más gente todavía. Pero todavía eran poquitos. Como la reunión de oración que se hace aquí, ¿verdad? Que vienen poquitos. Entonces, bueno, yo estaba orando al Señor y un viernes, hermano, que está llenísimo. Y yo dije: bueno, gracias al Señor, según yo, ¿verdad? Y entonces, cuando se acabó el culto, se me acercaron 2 o 3 y me dice: hermano, es que nosotros venimos porque pensábamos que había venido el Señor. ¿Por qué? Le digo: es que fíjese que se miraba una luz en el cielo y no se desaparecía. Y estaba la luz y no se desaparecía. Y dijeron ellos: ya viene el Señor y nosotros todavía estamos aquí. Vámonos a la iglesia, tal vez tenemos tiempo de arrepentirnos, dijeron. Y vamos a ver quién se quedó también. Dice que dijeron ellos, hermano. Pero ya vimos que era falsa alarma y ya no volvieron a llegar al culto otra vez. O sea que ahí no había un temor genuino de Dios. Les agarró miedo en ese momento cuando dije: y tenemos muchas deudas, muchas cosas pendientes que no hemos arreglado. Y fue un temor momentáneo. Y aquí en el versículo que nosotros leímos, dice el Señor: este pueblo se acerca a mí con sus labios. Con sus labios habla muchas cosas hermosas, pero su corazón está lejos de mí. El temor que tienen es un temor aprendido. ¿Sabe, hermano, que yo amo todavía a mi madre? Mi madre murió hace muchos años. Yo le voy a decir lo que a mí me enseñó mi mamá. Me decía: los niños que se corren, cuando su papá les va a pegar o su mamá les va a pegar, se les abre la tierra. Se los traga la tierra. Dios hace esto, me decía. Y yo en un tiempo viví en un campo grande, hermano, y tenía unas chancletitas que me ayudaban a correr muy fuerte. Y empecé a correr y me acordé, se me va a abrir la tierra. Pero no es verdad eso. Eso no es lo que nos enseña la Biblia. Eso es un temor aprendido. Eso es algo que nosotros no sabemos. No conocemos a Dios, hermanos. Entonces, nosotros necesitamos entender, hermano, lo que es el temor a Dios. Fíjese, hermano, voy a leer unos pasajes. Uno está en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18.
Este mismo pasaje, hermanos, que acabamos de leer, el Señor Jesús le habló a los escribas y a los fariseos. Leímos, los que estaban aquí al principio del culto, leímos en Mateo 15, ¿verdad? Y en Mateo 15 decía que aquellos decían, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué están comiendo sin lavarse las manos? Pero no crea que está hablando de la limpieza ahí, hermanos. No estaba hablando de la limpieza. Estaba hablando de un rito que ellos se lo inventaron. Y ese rito decía que si comían, hacían una ceremonia que se lavaban, que les caía el agua aquí de una manera, que era un rito que se habían inventado, según ellos, para ser más limpios espiritualmente. Y los discípulos se lavan, se empiezan a comer sin lavarse de acuerdo a ese rito. Y el Señor Jesús les dice, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca del hombre. Porque de adentro del corazón salen los adulterios, los asesinatos y toda la cosa mala. Lo que está en el corazón sale, dice. Lo que come se va a la letrina, dice, y ahí se acabó. Pero lo que sale de la boca del hombre contamina al hombre, lo que el hombre habla. Y Pedro todavía le dice, explícanos la palabra, esta parábola. Le dice, ¿ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden ustedes también estas cosas? Pero aquellos se enojaron, dice. Déjenlos, esos son ciegos, le dice. ¿Se dio cuenta de lo que leímos eso, hermanos? Son ciegos, dice. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos se van en el hoyo. Este pueblo, dice, de labios me busca, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que una enseñanza de hombres aprendido. Y nosotros tenemos que temer a Dios, pero correctamente. Mire lo que dice 1 Juan 4:18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, si tú andas bien con el Señor, ¿cuál es tu temor? No hay temor. Recuerdo que, hermano, una de las cosas más difíciles, por eso tenemos que orar aquí por los jóvenes y por todos los que están en liderazgo. Una de las cosas más difíciles que yo he hecho en mi vida, hermano, fue trabajar con jóvenes. Cuando yo recién llegué aquí, en Guatemala, hermano, el grupo de jóvenes era el más activo de toda la iglesia, el más numeroso de toda la iglesia. Cuando llegué aquí, los jóvenes estaban tan, hermanos, como hipnotizados, como no sé cómo. Yo empezaba a hablarles y se me quedaban mirando así. Desde el saludo a mí me chocó la cosa, porque decía, ¿cómo estás? Hey, what's up? O solo me hacían así. Y allá somos muy de abrazar, de así, allá en Guatemala. Y yo les hablaba y les decía, ¿me entienden? ¿Y qué? Y se quedaban así, nada. No había reacción. Yo dije, lo voy a picar con una aguja, algo tengo que hacer. No le miraba reacción, hermanos. No había reacción. Yo recuerdo que estaba orando mucho y un domingo hice un ejercicio. Le dije, si tú te murieras ahorita, ¿qué? Y se me quedó mirando así. Y, ¿qué de qué? ¿Qué? Le digo, ¿qué harías? No, pues todavía no puedo. ¿Y tú? Y si te dicen que te vas a morir la próxima semana, ¿qué? No, pues le pediría perdón a mi mamá, decían. Casi todos dijeron lo mismo. Le pediría perdón a mi papá. Empezaría a hacer las obras de Dios. Me empezaron a decir ellos, hermano. Eso haríamos, dice. Pero como no era que se estaban muriendo, no había temor de Dios. O sea, nosotros todos hemos oído del temor de Dios, pero tememos a Dios. Porque el que teme a Dios, mire, no se la ponga tan complicada. Temer a Dios es obedecer a Dios. Usted oye, hermano, usted oye una autoridad y usted obedece. El temor, por ejemplo, si usted va a 80 millas en el freeway y mira un highway patrol, ¿qué hace? Le baja. ¿Y por qué le baja? El ticket le da. Usted dice, es esa autoridad, ese, a mí me puede agarrar. Pero aún ahí hay un temor que no está aquí todavía, no entiende uno. Cuando uno le dan un ticket, ¿qué hacen, hermano? Bueno, dice, este ticket se va a ir a tu récord.
pero te lo podemos quitar si te vas a la escuela de tráfico. Entonces en la escuela de tráfico, a usted lo que trata la escuela de tráfico es de hacerle consciente de la irresponsabilidad. Si usted no se pone el cinturón y le ponen a unos hermanos, una vez a mí me tocó ir a una escuela de tráfico, habían unos embarrados en la carretera, hermano, sangrerío y todo. Eso es lo que pasa, decía, cuando no se ponen el cinturón. ¿Por qué? Porque eso te impactaba y te dejaba así como, hay que ponerse el cinturón. Te mostraban un video donde salía un niño volando y se deshacía el niño. Como quien dice, para que uno agarre mira, a este lo agarraron borracho, mira, a este mató a 10 personas mientras andaba borracho, el día siguiente ni se acordaba. Entonces algunos ya lo meten en el corazón y dicen, no, ¿sabe qué? Me voy a poner el cinturón. O sea, ya como que hay un temor, pero con sabiduría, con inteligencia. Pues mire, en las cosas de Dios a veces a uno le dice, hay que temer a Dios. Amén, dicen. Hay que temer a Dios, hermanos. Hay que temer a Dios. Pero mire, con esto, con el corazón. Entonces usted oye la autoridad de Dios, porque Dios, la voz de Dios es autoridad, hermano. Fíjese que habían cosas, hermano, en la ley judía habían cosas en donde había que creerle a Dios. Todo lo que el Señor decía había que creerlo. Por ejemplo, el Señor les daba el maná del cielo. Les decía, cada día vas a recoger lo que tú necesitas para ese día. Si tú recoges de más, se te va a podrir. Entonces, ¿qué hacía el que temía a Dios, hermano? Agarraba una porción para lo que necesitaba ese día. El Señor decía, el día de reposo no va a caer maná. Entonces el viernes sí puedes agarrar porción doble. ¿Qué hacía el que tenía temor de Dios? Obedecía y agarraba una porción para el viernes y otra porción para el sábado. Para el domingo no había, porque el domingo otra vez tenía que volver a confiar en el Señor. Cuando ellos celebraban las fiestas judías, muchas de esas fiestas eran de 7 días sin trabajar. Y ellos por fe tenían que viajar a Jerusalén y confiar que a pesar de que no trabajaron 7 días, Dios les iba a suplir. ¿Usted entiende por dónde voy yo, hermano? Porque las cosas no han cambiado hoy, hermano. El Señor a nosotros nos manda a congregarnos, pero tienes temor de Dios. El temor de Dios no crea que es nada más decir, si tú no haces eso te va a caer cáncer. No, eso no es el temor de Dios. Temor de Dios es decir, ama a tu hermano. Ok, lo voy a hacer porque Dios dice que yo lo haga. Todo lo que Dios dice, el que tiene temor de Dios, escucha la voz de la autoridad, porque para el que tiene temor de Dios, Dios es autoridad. Y tiene temor de Dios y hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo uno, hermanos, llega a conocer el temor de Dios? Bueno, hermanos, es estando con Dios, conociendo a Dios, leyendo su palabra. ¿Cuántos han leído Génesis, hermano? Por lo menos los primeros 3 capítulos de Génesis, ¿alguien los ha leído? En los primeros 3 capítulos de Génesis usted aprende mucho del Señor. Primeramente empieza Génesis y se dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sean las estrellas, y dijo Dios, y todo lo crea diciendo. ¿Qué aprende usted de Dios ahí? Bueno, que Dios es sumamente poderoso. Que Él, cuando dice una cosa, su voz es suficiente para que algo suceda. El libro de Hebreos capítulo 11 versículo 3 dice, por fe nosotros creemos que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Y usted lo cree por fe. Luego llega usted a la escuela, los jóvenes llegan a la escuela y le dicen, no es verdad, el hombre ha evolucionado. No hay Dios, nosotros nos creamos a nosotros mismos. Antes éramos monos, dice. Pero el que teme a Dios dice, bueno, eso dirán ustedes, pero yo creo que Dios nos creó y todos se van a reír de Él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros confiamos en el Señor. Usted lee Génesis capítulo 1, la otra cosa que yo aprendo, qué ordenado que es Dios. Porque todo lo que crea tiene una secuencia. Y antes de que Él creara los animales y al hombre, les hace una casa donde puedan vivir.
crea los árboles, crea las plantas, crea todo para que los animales que vienen puedan vivir, hermano. Eso habla de orden. En el capítulo 2, el Señor habla ya del matrimonio, fíjese. Y dice que crea al hombre, pero no había creado a la mujer. Y después Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea para él. Y crea a la mujer, fíjese. Y la trae a Adán. Y Adán dice, oh, qué hermosa esta mujer, ¿verdad? Bueno, no dijo así. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Esa será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y Dios instituye el matrimonio, por tanto dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí aprendió mucho de Dios, muchísimo. Y luego les da una instrucción en Génesis 2 que dice, puedes comer de todo, excepto de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. Porque el día que tú comas, ¿qué te va a pasar? Te vas a morir. Entonces llega usted a Génesis capítulo 3 y viene Satanás en forma de serpiente y empieza a tentar a Eva. Le dice, con que Dios les ha dicho que no pueden comer. No, dice, Dios dice que sí podemos comer, pero de esto no podemos comer porque dice que vamos a morir. No van a morir, sino que Dios sabe que ustedes van a ser igual que Él. Entonces codició el fruto, comió y le dio al marido. Como los maridos no preguntan, ¿verdad? Cuando comen. Yo no sé qué pasó, hermano, pero Adán simplemente recibió y él sabía lo que estaba haciendo, no es que no sabía. Pero luego llega Dios y paseándose, hermano, en el huerto, dice, ¿dónde estás, Adán? Pregunta, ¿sabía Dios dónde estaba Adán? Sí. ¿Dónde estás, Adán? ¿Por qué? Porque Dios tenía una comunión con Adán. ¿Dónde estás tú, Adán? Es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Porque estoy desnudo, les. ¿Comiste del fruto que te dije que no comieras? La mujer. Fue la mujer la que me dio. Y ella me dio y yo comí. ¿Y tú? Fue la serpiente. Y el Señor hace un juicio en ese momento. Y en ese momento le dice, bueno, le dice a la mujer, por cuanto esto hiciste, tus preñeces van a ser muy dolorosas. ¿No es así, hermanas? ¿Tener hijos es doloroso? Sí, ¿verdad? Tus preñeces van a ser muy dolorosas. Tu marido se va a enseñorear de ti. Tú vas a querer enseñorearte de él, pero él se va a enseñorear de ti. Y tú, le dice al hombre, porque hiciste caso a tu mujer. Porque hay veces cuando no hay que hacer caso a la mujer. Hay veces que sí y otras que no. Tú le hiciste caso a tu mujer, entonces la tierra va a ser maldita por causa de lo que tú hiciste. Y los echa del huerto de Edén, y por supuesto a Satanás también lo condena, hermano. Los echa del huerto de Edén. ¿Qué aprendes tú de Dios? Que los juicios de Dios son durísimos, pero son justos. Que Dios no puede, tú no puedes impresionar a Dios, que le voy a arreglar una canción a Dios. Una que diga palabras bonitas. Yo me acuerdo de una canción que me chocó tanto, hermanos. Una cantante cristiana, entre comillas, que se llama Jackie Velázquez, que hizo una canción, le dice, te voy a hacer unos poemas que te inspiren a soñar, decía. ¿Y de cuándo acá Dios sueña, hermano? Te quiero y por ti yo me muero. Y salía con unas bailarinas medio desnudas ahí. ¿Usted cree que eso agrada a Dios, hermano? ¿Usted cree que nosotros podemos sobornar a Dios? Todo eso es una falta de entendimiento de quién es Dios. Uno lee la palabra y empieza a conocer quién es Dios. Uno está con el Señor y empieza a conocer quién es Dios. Es importante para nosotros, hermano, tener temor de Dios. Tener temor de Dios es bueno porque también te libra de todos los temores. Nadie me tiene que contestar, pero ¿cuántos le tienen miedo a la oscuridad? Hay viejos que le tienen miedo a la oscuridad, hermano. Entonces, Dios nos libra a nosotros de todos nuestros temores. Dice el Salmo 34, 8 al 10, dice lo siguiente: gustad y ved que es bueno Jehová. Escuche esto, hermano. ¿No has probado? Está diciendo, ¿no has probado que Dios es bueno? Prueba y ve que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en él. Versículo 9. Temed a Jehová,
vosotros sus santos. ¿Quiénes son los santos que están aquí? A ver, les voy a preguntar otra vez porque yo creo que no lo entiende, no entiende la pregunta o no sé. ¿Quiénes son los santos que están aquí? Los santos son el pueblo de Dios. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Escuche eso, hermano. Nada le falta a los que temen a Dios. Los que temen a Dios confían en las promesas de Dios. Yo tuve un sueño esta semana, hermano. Hace unos meses tuve un sueño que nos iban a regalar un edificio, fíjese. Ese fue el sueño yo tuve. Y que, bueno, sacaban a vender unas cosas como 50 centavos. Dice, es que esto lo tenemos que hacer para darles a ustedes el edificio, decía. Pues esta semana tuve otro sueño de ese mismo edificio. A ver si no, el Señor nos está diciendo algo, pero de ese mismo edificio. Y en el edificio yo estaba con otro hermano que él quería ser pastor, era de aquí, yo no lo conozco, pero era de aquí, en el sueño. Y le estaba enseñando un edificio para que él comenzara una iglesia. Y desde esta ventana se miraba el otro edificio. Y alguien estaba inspeccionando el edificio, hasta estaban inspeccionando el piso porque ellos querían comprar el edificio. Y me dice, mire, ese edificio lo van a vender. No se preocupe, le dije, porque si es de nosotros, es de nosotros. Usted no se preocupe. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque es verdad, yo conozco al Dios de la Biblia. Nosotros conocemos al Dios de la Biblia. ¿Sabe qué hace alguna gente, hermano, en el mundo cuando inaugura su negocio? ¿Sabe qué hacen? ¿Sabe qué hacen en el mundo? Llaman al padre que le eche agua bendita al negocio, ¿verdad? Dice, para que bendiga el negocio, para que nos vaya bien. Bueno, hay versión cristiana de eso también. Uno dice, venga aquí a echarle un poco de aceite, aquí a poner las manos para que el negocio nos vaya bien. Y una vez alguien me dijo así, venga hermano, espérate, le digo, primero quiero hablar con todos ustedes. Digo, ¿ustedes van a hacer algo chueco aquí? No, pues no, se tienen que comprometer. Porque no crean que porque vengo aquí a hacer una oración, el negocio queda bendito, porque si ustedes están en pecado, todo les va a salir mal. Ahí en Guatemala, a Esquipulas se llevan los carros nuevos, para que el Señor de Esquipulas bendiga el carro y no le vaya a pasar ningún accidente. Hermano, si te va a pasar un accidente y Dios dijo que te va a pasar, el Señor de Esquipulas no te puede ayudar. ¿Tú entiendes lo que yo te digo? Nuestros días están contados, hermano, por el Señor. Mire, hermano, yo vi un accidente el otro día que el carro se hace pedazos y el hombre no llevaba cinturón, por cierto. Sale volando el hombre y cae parado. Ni un rasguño. Ni un rasguño. Sale el hombre, da 3 vueltas, puro Spider-Man, y cae. ¿En serio? Vi otro de una moto que también, el de enfrente se choca y el de la moto le da sale volando y cae encima del carro, hermano. Y todavía puro Spider-Man. Ese sí era un Spider-Man de real. Digo, pues es lo que Dios quiso. Pero usted sabe, a veces nosotros decimos, no, pues es que si oran por mí, si esto, si... No, es que somos nosotros temiendo a Dios. Y aún en los juicios de Dios uno le teme a Dios y le agradece a Dios, porque sus juicios son justos y enseñan algo. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambres, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Escucha bien esa promesa, hermano. Esto es verdadero. ¿Tú lo crees? No te estreses, hermano. No estés estresado, porque Dios es bueno con nosotros. Si tú temes a Dios, si tú estás haciendo lo que tienes que hacer con tus finanzas, no tengas miedo, hermano. Dios te va a ayudar. Salmo 19, versículo 9 y versículo 10 dice, el temor de Jehová es limpio. O sea, el verdadero temor de Dios es limpio, hermano. Es puro, es verdadero. Salmo 19, 9, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos, deseables. O sea, está hablando del temor de Dios y los juicios de Dios.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso habla el Señor sobre el temor a Dios. Es bueno. Salmo 27 del 1 al 4 dice esto, hermanos. A ver, léalo conmigo, hermano. Yo creo que es bueno que lo leamos todos juntos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Tú entiendes, hermano? Cuando la Biblia dice, en el libro de Jeremías dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por cuanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Entiendes eso, hermano? Te encuentras en un callejón oscuro y te acechan. Si es tu hora, te llegó tu hora. Pero si Dios dice, no es tu hora, así te salgan 20 enfrente, no es tu hora, no te van a hacer nada. Habían unos hermanos contrabandeando Biblias, hermano, en Corea del Norte o en China, no sé en dónde andaban contrabandeando Biblias. Y vieron venir a los soldados y dijeron, bueno, hasta aquí llegamos, Señor, encomendamos a ti. Si es tu voluntad, escóndenos. Pues llegaron, hermano, había nieve ahí donde estaban, llegaron los soldados y hacían esto y aquellos parados enfrente de ellos. Ya se nos fueron, se nos escaparon, decía, se nos fueron. ¿Dónde están? Y ellos viéndolos ahí enfrente, hermano. No, pues ya se nos fueron y se fueron ellos. El Señor los escondió. Porque si Dios te va a librar, te libra. Tiene poder para hacer eso. Tiene poder para ayudarte. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Si temes a Dios, cree su promesa, hermano. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. La otra cosa, hermano, tengo otras cosas que decirte, pero el Señor me pone en mi corazón que te diga esto. Nosotros los padres somos responsables de enseñarle el temor de Dios a nuestros hijos. Escúcheme bien, hermanos, y si usted no habla inglés, por favor, ponga atención a esto. Casi todas las películas que hay ahorita son blasfemas, hermano. Blasfeman directamente el nombre de Dios. Hay una expresión en inglés, perdone, damn it, pero le ponen antes el nombre de Dios. Eso es una maldición directa al nombre santo de Dios. Yo quiero que usted entienda, hermano, que esa expresión, maldecir el nombre de Dios, es digno de muerte, de acuerdo a la Escritura. Nosotros no debemos permitir eso, hermanos. Y yo se lo digo en serio. Si usted cree en la palabra de Dios, hermano, mire, el Salmo 34, el 9 al 11, dice esto. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambres, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El versículo 11, este es el que yo le quería leer. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. No se trata, hermano, de que lo que hicieron los hijos, que nosotros tenemos que enseñar el temor de Dios a nuestros hijos. Oía a un hijo hablando con un papá. Le dice, si se le quitan las malas palabras a una película de guerra, no tiene sabor. Bueno, la verdad, hermanos, ni tienes que ser película de guerra. Casi todas las películas son blasfemas. Miren, nosotros nos fuimos al cine con mi hijo hace unos meses que se había estrenado una película que se llama Deadpool. Y yo le hice esta advertencia a mi hijo, le dije, si esa película blasfema el nombre de Dios, nos vamos a salir. ¿Ok? No duramos 5 minutos ahí, hermanos. Ni 5 minutos duramos. Empezó el héroe de la película, el hombre más blasfemo que yo he escuchado en toda mi vida, hermano. Si alguien es cristiano, no sé cómo no le ofende eso. Sumamente blasfemo, violento también.
Mató a un montón en 5 minutos. Y blasfemaba, hermanos, de la A a la Z. Le digo a mi hijo, vámonos. Y yo lo vi así como desanimado, pero le digo, tenemos que irnos, no podemos estar aquí. No podemos estar aquí. Hermanos, blasfemar el nombre de Dios en cualquier manera es un pecado digno de muerte, hermanos. El director Steven Spielberg, él es judío. La ley fue dada a los judíos, primeramente, hermanos. Las películas de él están entre las más blasfemas también, hermanos. Él casi no hace ni una película a menos que incluya esa frase que yo le dije. Blasfemando, blasfemando, blasfemando el nombre de Dios. Y él es judío. Y al pueblo de Dios se le dio ese mandamiento. Entonces, es una cuestión, hermano, que a mí me llama mucho la atención. Hace unos meses había un servicio que se llama Beat Angel. A mí no me dan nada por hacerles publicidad. Pero me gustó el servicio porque decía, con este servicio tú le puedes quitar todas las vulgaridades a la película, todas las escenas de desnudez, de sexo y todas las escenas de violencia. Y algunos jóvenes pueden decir, pues ¿qué queda? Y fíjate que sí. Salió una estadística, decía, la película sin editar, por decirte 2 horas. La película editada, 1 hora, 1:40. Algo así, o sea que 20 minutos de la película era o sexo, o desnudez, o violencia, o maldiciones, o lo que sea. Pues sabes que los demandaron, están en la corte y dicen, ustedes no tienen derecho a hacer eso, que entre la película como es a las casas. Y ahí están en la corte ahorita. Porque las grandes empresas dicen, no, nosotros queremos que salga lo que es, como nosotros lo hicimos. Bueno, eso es lo que están haciendo. Uno de los mandamientos del Señor en Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Quiero que leas conmigo, hermano, un pasaje que está en Levítico 24. Hay una cosa que dice, hermanos, la palabra de Dios. Yo no sé cuántos creen esto, hermano, pero la palabra de Dios dice que Dios no cambia, que Dios es el mismo. Voy a dejar que busque Levítico 24. Miren, amados hermanos, no debemos de tomar esa actitud. Son jóvenes, déjenlos que se diviertan. Mejor que se diviertan aquí a que no en la calle. Déjenlos, son jovencitos. Es que porque usted ya está viejo y usted no sabe. No tome esa actitud, hermano. Porque lo que era pecado sigue siendo pecado. Y blasfemar el nombre de Dios era pecado y sigue siendo pecado. Todavía es pecado el día de hoy. Levítico 24, del 10 al 16, unos que se estaban peleando ahí, hermanos. No le voy a decir, ¿cuántos se han peleado aquí? No. Pero esos se están peleando. El Levítico 24, del 10 al 16, dice, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio. Usted sabe que los egipcios salieron con los israelitas, ¿verdad? Cuando el Señor los sacó. Salió entre los hijos de Israel, y el hijo del israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento, y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre. Solamente dice el nombre, porque los judíos ni siquiera decían el nombre de Dios, hermano. Y maldijo, entonces lo llevaron a Moisés y a su madre, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron ¿en dónde, hermanos? Imagínense que estuviera en efecto esto ahorita, hermano. Que todo el que blasfeme el nombre de Dios a la cárcel, pues habrían más adentro que afuera. Pues lo pusieron en donde dice, en la cárcel, ¿verdad? Déjenme ver por dónde vamos. Hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Versículo 3, y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréelo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, y así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. O sea, cualquiera que blasfemare el nombre de Dios.
Yo quiero decirles, hermano, ¿cuántos de ustedes creen que Dios es el mismo? De ayer, de hoy y de siempre. Si usted es cristiano, tiene que creer esto. Nosotros creemos que es el mismo. La misma gravedad que tiene el pecado en la antigüedad, lo tiene ahorita todavía. No debemos de permitir eso en nuestras casas, hermanos amados. No podemos permitir eso. Tal vez se van a enojar tus hijos. Yo creo que es mejor quemar la televisión, hermano, antes de que pase una cosa así. Y mire que yo no predico que es la caja del diablo. Bueno, no es la caja del diablo, es la tableta del diablo, ¿verdad? Yo no predico eso, hermano. Pero la cuestión es mejor, hermano, que se destruya todo a que se blasfeme el nombre de Dios. Y dice la palabra de Dios: venid, hijos, el temor de Jehová les enseñaré. Esa es parte de eso también, hermanos. En Isaías 36, hermano, usted léalo ahí en su casa. Pero mire, ahí llegan unos a blasfemar el nombre de Dios. Está el rey, hermano, y le viene este ejército muy poderoso y le mandan un mensajero. Y ese mensajero empieza diciendo así como a unos enviados del rey de Israel. Y empieza diciendo así como, miren, el rey está diciendo que se entreguen a él. Y entonces le dice, cállate, le dice, no nos hables en la lengua de nosotros. Yo no me voy a callar, y empieza a dirigirse a todo el pueblo. Y dice que no los engañe el rey, porque ningún Dios ha podido con nosotros. A todos los dioses los hemos destruido, y entonces si ustedes se rinden a nosotros, les vamos a dar vida. Y empieza a blasfemar el nombre de Dios. Y el rey y todos los que están con él rompen sus ropas, hermanos, en señal de duelo y de indignación. Y llegan delante, hermano, de Dios y empiezan a orar. Y dice, consulta a Jehová por nosotros. Y mandan a consultar al profeta Isaías. Isaías dice, esta es la palabra de Dios, que Dios los va a librar a ustedes por cuanto él blasfemó el nombre de Dios. Y el Señor hizo estragos en aquel ejército. El Señor los derrotó a todos, hermano, porque blasfemaron el nombre de Dios. El pecado de David fue tan grave porque David hizo blasfemar, que sus enemigos blasfemaran el nombre de Dios, hermano. Ya voy terminando con esto, hermano. Nosotros aprendemos a tener temor de Dios por una experiencia propia también. He estado observando, hermano, hay una doctrina muy dañina para la iglesia, hermano. Hay una doctrina que es la gracia, eso es una doctrina bíblica. Pero nosotros podemos abusar la gracia de Dios. Por ejemplo, Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que sobreabunde la gracia? Como diciendo, bueno, si Dios me perdona, entonces, a ver, hoy es sabadito alegre, mañana dominguito, entonces, pero el lunes yo me arrepiento. O el viernes y el sábado yo me lo paso de parranda y yo me desenfreno, pero el dominguito yo me arrepiento. Bueno, es así, eso, hermano, no es así. Segunda de Pedro 1, del 20 al 21, dice esto: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la gracia de Dios es real. Nosotros somos salvos por gracia, pero si tú empiezas a jugar con la gracia de Dios, eso es un problema. Fíjese, esa doctrina, lo que yo le quiero decir se llama la hipergracia, es una gracia exagerada. Y los que creen eso, hermano, los que yo conozco, han terminado borrachos. Son borrachos, se ponen a tomar, dice, es que Dios me ama. ¿Nos ama Dios, hermano? Sí, nos ama. Es que Dios me ama. Y pues últimamente mi salvación no depende de lo que yo haga, porque Dios me ama. Yo leo la Biblia todos los días y oro todos los días. Yo oro y leo más que los hermanos, dijo este hombre. Desde el momento que se levanta, maldice a todos. Maldice a su esposa, maltrata a su esposa, insulta a su esposa. Le gusta tomar, le gustan las cosas vulgares. Pero él dice, yo estoy bien, porque la gracia de Dios me cubre. Esa es una interpretación privada. La profecía bíblica, la escritura no fue traída por los hombres, fue traída por Dios. Y la única interpretación que hay es la interpretación de Dios.
Y la interpretación de Dios te dice que si tú estás bajo la gracia, andas en la gracia también. Y si tienes el Espíritu, andas en el Espíritu Santo y vives por el Espíritu Santo. La Biblia dice, hermano, que aquel que vive por la carne va a cosechar corrupción. Y hay una contradicción, porque el que vive por el Espíritu, la santidad se manifiesta en su vida. Y sabes, hermano, que algunas veces, hermano, lo que sucede con nosotros es que no tememos a Dios, pecamos y algunas veces sí nos viene juicio. Y uno aprende a temer a Dios, hermano. David conocía a Dios, pero cometió adulterio, asesinó. ¿Y qué pasó, hermano? Él turbó su casa. Su casa estaba en paz. Él turbó su propia casa. No temió a Dios. Turbó su propia casa y le vino juicio. Y aquella paz que tenía le fue quitada. Un hombre llamado Acán, en Josué capítulo 7 se nos narra esta historia, que Dios le dice, vayan y destruyan todo esto. Y él vio plata, vio oro, vio unos mantos babilónicos y dijo, me los llevo. Nadie se va a enterar. Se los lleva, hermano. Y al día después sale Israel a la batalla y pierden la batalla. Entonces Josué está afligido y dice, Señor, pero ¿por qué nos sucedió esto? Porque hay pecado en el campamento. Porque el pueblo pecó. Y hacen un sorteo y llegan a Acán. ¿Qué hay que hacer con este? A este y a todo lo que tienen los van a quemar, dice. Sus animales, su esposa, todo lo van a quemar. Y entonces el día que lo juzgan dice, tú turbaste a Israel, que te turbe Dios ahora a ti. Hermano, mire, las cosas ya no son así. Dios hace sus juicios personales, hermano. Pero la cuestión es esta. ¿Qué temor debió haber caído en el corazón del pueblo? Por lo menos en teoría lo decimos nosotros. Porque después seguían en lo mismo, hermanos. Entonces, necesitamos el temor de Dios. En conclusión, yo le quiero decir esto, hermano. Algunos se arrepintieron. Algunos vivían pecando, hermano. Cuando el Señor le dice a Faraón, viene una plaga de granizo con fuego, guarden su ganado, porque todo lo que esté afuera se muere. Dice que Faraón dijo, ¿y quién es Jehová? Pero unos oyeron la palabra, egipcios oyeron la palabra y temieron y guardaron sus animales y no sufrieron el daño. Entonces, ¿qué es lo que nos habla el Señor a nosotros, hermano? Que cualquiera que se arrepiente, Dios tiene misericordia. El temor de Dios, hermano, es algo que tiene que estar en nuestras vidas, pero unido al amor de Dios, porque no podemos vivir en temor solamente. Tenemos que amar al Señor también nosotros, hermano, porque Dios es digno de nuestra reverencia, nuestro temor, pero de nuestro amor también. En el tiempo de Malaquías andaban mal, oyeron la palabra, el Señor les dice su pecado, y dicen, los que temían a Jehová hicieron un escrito diciendo, nosotros vamos a temer al Señor nuestro Dios, y se volvieron de sus malos caminos. Vamos a orar en este día, hermanos, póngase de pie, vamos a orar. Medite en todas estas cosas. Padre, nosotros estamos delante de tu presencia en este día, Señor. Y Padre Santo, mira, Señor Padre, nosotros venimos, Señor, a orar a ti, a pedirte, Señor Padre, que tú nos des entendimiento, Señor, que nos des sabiduría, Padre, para comprender, Señor, la escritura que hemos hablado. Yo sé, Señor, que es un tema muy profundo, muy largo, Señor Padre, pero lo elemental, Señor, lo hemos entendido en este día, Padre. Yo te ruego que nos ayudes como familias, Padre, como individuos, como iglesia, Señor Padre. Tú has llamado, Señor Padre, constantemente al arrepentimiento, a enmendar los caminos. Has hecho promesas preciosas, Señor Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes misericordia de nosotros. Yo quiero decir esto, cualquiera que se vuelva al Señor, tema la palabra de Dios. Yo quiero decirte esto, si tú no tienes a Cristo todavía en tu vida, te espera juicio solamente. Teme la palabra de Dios, entrégate al Señor. Cualquier persona, sea joven, sea niño, sea adulto, que está viviendo una vida doble, vuélvase al Señor, tema al Señor y vuélvase al Señor de todo su corazón. Cualquiera que tenga pecados ocultos, deje eso, tenga temor de Dios. Si usted dice, nadie me ve, acuérdese que Dios le ve. Vuélvase al Señor
y el Señor va a tener misericordia de usted. El Señor nunca rechaza a aquella persona que se arrepiente y se vuelve a Él. Padre Santo, ahora, Señor, yo he explicado tu palabra. Pero ahora, Señor Padre, tú, Señor, que todo lo puedes, haz volver el corazón de aquellos que han de volverse. Aquellos que nos miran, Señor Padre, en los videos, habla su corazón como has hablado al nuestro. Te damos gracias, Señor Padre. No desechamos ningún tema de tu palabra, Señor, porque todo el consejo de tu palabra es bueno. Y hoy hablamos de este aspecto, Señor, de tu palabra, Señor. Y que, Señor Padre, así haga ese efecto en nuestra vida y en nuestro corazón. Bendito eres tú, Señor, para siempre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Gloria al Señor, hermanos, y estamos todos despedidos.